Hola, ¿cómo están amigos? Veamos, tengo en el tablero de dibujo unas impresiones de unos bocetos. Por ejemplo, este es un boceto de Rafael de Sanzio, en donde es una escena violenta, como una batalla. Parece estar trabajado con carbón, pero vemos la flexibilidad de los movimientos en la figura, ¿no? El gran concepto, esto está hecho de memoria, no con modelos. Parece que avanza con carbón y define más fuerte, ¿no? Con un carbón más duro. Vemos ahí las articulaciones, pero es impresionante ver el movimiento que tienen las figuras y el entrelazamiento que lo aprendió justamente de Leonardo, ¿no? El entrelazamiento de las figuras, es decir, en su composición él ya trabaja tridimensionalmente, de forma que no es posible retirar una figura sin que se afecte el balance, ¿no? También aprende eso Miguel Ángel. Acá tengo un acá tengo un boceto de Miguel Ángel, del hombre que hace la torsión, que después llevaría seguramente a un mural, ¿no? Es el hombre que hace la torsión ahí. El tórax apunta hacia allá, la pelvis hacia el fondo y las piernas abiertas, ¿no? Muy dinámico, típico de Miguel Ángel, ¿no? Que inaugura ese estilo barroco. Pero nuevamente, ¿no? El estudio del movimiento, del cambio, de la, de la flexibilidad, todo se está moviendo, entonces genera una tensión que ya se escapa de lo profundamente clásico, que era más bien elegante por su disposición estática, ¿no? Entonces, estudiemos eso como concepto. Veamos. Imaginemos entonces un ejercicio donde flexibilizamos una forma. Por ejemplo, estamos acostumbrados a dibujar planos, ¿no? Planos, me refiero a formas planas. Ahora, cuando avanzamos nosotros, ya no nos satisface la expresión bidimensional. Buscamos el estudio de la perspectiva, ¿no? Imaginemos esta misma figura, pero con un grosor, con un volumen y en dos puntos de fuga. Ahora, ¿qué ocurre? En la anatomía, por ejemplo, en la anatomía, vamos a observar que esta disposición solo va a servir para esquemas rígidos, ¿no? La cabeza en un cubo, el tórax también dentro de un prisma, y nos cuesta luego salir de ese esquema tan rígido. Pero para ello tendríamos que hacer ejercicios conceptuales. Imaginemos que este bloque tiene una torsión, ¿ya? Tiene una torsión. Imaginarlo así simplemente imaginarlo es muy difícil. Claro, es muy difícil. A ver, imaginemos que se tuerce, ¿no? Que hace como una curva, que hace como una curvatura. Tal vez, ¿no? Hasta cierto punto podríamos sacarlo de nuestra imaginación. Continúa siendo una figura con grosor. Así. Bien, lo he torcido, ¿no? Un movimiento hacia abajo. Pero yo he preferido más bien hacer la figura así, en tercera dimensión, como vemos acá, y verdaderamente torcerla.
y luego dibujarla. Entonces imaginemos esta figura, que la voy a copiar desde acá, así, y ahora vamos a hacer la gráfica. Hace como una especie de rizo hacia atrás, ¿no? Aquí veo entonces el grosor que tiene, aparece por acá y se retira, y luego gira hacia allá. De esta manera ya no tengo que imaginarlo, sino que lo estoy observando. Una curva y baja. Ya está. Es esta misma figura, pero ahora fíjense cómo se ha torcido hacia atrás y viene hacia acá. Es decir, entra en un movimiento en el espacio. Veamos otra posición, ¿no? Es decir, teniendo la figura real aquí, ya no tengo que imaginarlo, simplemente tengo que estudiar la forma, cómo se ha torcido en el espacio. Esto forma entonces mi concepto de una manera más fuerte. Bien, yo lo puedo sentir. Ahora sí estoy viendo en la realidad cómo es que un plano al inicio rígido tiene la posibilidad de movilizarse de una manera más compleja. Y aquí sale, ¿no es cierto?, su grosor. Y luego puedo darle luz y sombra, ¿no? Pero yo creo que con el aspecto lineal es suficiente como estudio. Bien, se dan cuenta entonces, hace desde atrás un giro por delante y vuelve a torcerse, ¿no? Bien, estas formas entonces, a mí cómo me están ayudando. Mi mente tiene que forzarse a trabajar en 3 dimensiones. Ya salí de este aspecto básico, ¿no?, necesario al inicio para entender las proporciones generales, pero luego ya el entendimiento de la forma necesita más complejidad. Yo me imagino que esto debe parecer más sexy a un escultor. Veamos otra. Y movilicémosla un poco en escorzo, ¿no? Así. Vamos a ver, ¿no?, estos ejercicios yo creo que sirven bastante. Voy un plano a la vez y observo cómo se tuerce. Se trata de torcer la forma. Si yo puedo hacer esto en una figura sencilla, mi mente está lista, o al menos está más preparada para hacer lo mismo con la figura humana. Es más difícil, claro. Es más difícil. Ahora estas líneas de adelante un poco más contrastadas, mejor. ¿Y qué tal si le doy un poco de sombra, imaginando un punto de luz? Entonces la expresión es más efectiva, ¿no? Esto es algo que observamos en el curso de retrato estructural, ¿no?, como uno de los fundamentos para poder expresar bien los planos anatómicos o planos en movimiento de la anatomía.
¿no? Por ejemplo, una mejilla, ¿no? La mejilla cuando observamos nosotros desde la altura del ojo, ¿no? Desde la altura del ojo, de repente ahí tenemos el plano de la mejilla que baja, pero es un plano que viene hacia adelante y se retira, ¿no? Viene hacia adelante y se retira hacia abajo, y luego va haciendo como una curvatura hacia la altura de la nariz, ¿no? Cada vez aquí más pequeño y lateral. Entonces tenemos que observar cómo se efectúa ese cambio del plano, que es capaz justamente de torcerse o darnos una idea de movimiento en las posibilidades que le permite el espacio. ¿Ya? Muy bien. A ver, un acercamiento. Es un concepto entonces que libera un poco más la expresividad de nuestras líneas y el entendimiento del concepto del plano en el cambio, en el espacio, una forma tridimensional en el espacio. Muy bien. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Vean los enlaces. Hasta luego.